KJV Bible Stories. Isaías 10, parte F. Esta es la última. Este empieza del 28 al 33. Vamos a empezar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra. Bendice este tiempo dedicado para poder aprender de ti, de tu voluntad y de la historia. Y pedimos, Señor, por entendimiento, por discernimiento de ti, no de nuestra propia mente. Anima nuestros corazones, nuestra voluntad para ser fieles al estudiar tu palabra. Toca el corazón de todos esos miembros de KJV Bible Stories que puedan sentir una necesidad de estudiar. Bendice tu palabra, Señor. Tú eres el maestro, tú eres el autor de esta palabra. Enséñanos, edúcanos, perdona nuestros pecados e iniquidades. Bendice tu palabra. Y pedimos que esté con nosotros para poder entenderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 28 dice, vino hasta Aya, pasó hasta Migrón. En Micmas ha revisado su artillería. Esa palabra ha revisado su artillería. La edité porque no va a decir exactamente como lo dice las versiones en español. ¿Qué es Aya? Una ciudad situada al este de Betel y junto a Beth-aven, cerca de Jericó. Génesis 12:8. Y partió de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ahí al oriente. No les digo que a veces me le cambian. Al oriente, ¿ok? Y allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Entonces ahora entendemos dónde está Ahía, ¿verdad? Migrón es un lugar cerca de Gibea, al norte de Micmas. 1 Samuel 14:2. Y Samuel se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ok. Entonces ahí vemos lo que dice. Micmas, una ciudad en Benjamín situada cerca de Ramá. Ok. Hay aproximadamente a 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Casi en el último, antepenúltimo versículo voy a enseñar un mapa para que podamos ver estas ciudades mencionadas. Una ciudad de Benjamín, ya leí eso. Nehemías 11:31, y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Aya, en Betel y sus aldeas. Entonces, Aya, como dicen ella en inglés, Aya en español, Migrón, Micmas, son lugares que están en la tribu de Benjamín. Ok. Ha llegado a Aya. Aquí el profeta retoma su discurso anterior sobre la invasión de Judá por parte de Sennacherib, de cuya marcha hacia Jerusalén. La ruta de su ejército y sus diversas posiciones ofrece un detalle tan minucioso que, aunque la descripción es una profecía, parece hablar más bien como un historiador que relata hechos ya acontecidos. Esta es la quinta parte del discurso del profeta, en la que tenemos, número 1, la expedición del monarca sirio, descrita de la manera más vívida en estos versículos, y segundo, el desafortunado resultado de la expedición con sus consecuencias. Isaías 10, 33 y 34. Los diversos lugares aquí mencionados son aquellos donde se supone que Sennacherib acampó. Y la mayoría estas ciudades de Benjamín, aunque algunas estaban en Judá,
como se comprende de otros paisajes bíblicos. Ha pasado Migrón, es decir, Sennacherib, en su camino a Jerusalén. Acá cuando dice revisado su artillería, es muy interesante. Deja verlo en inglés, como dice. Ha puesto sus carruajes o preparado sus carruajes, ¿ok? En Micmas, esta era una ciudad perteneciente a la tribu de Efraín en los confines de Benjamín, o sea, muy cerca de Benjamín. Esdra 2:27, Nehemías 7:31 ha depositado sus carruajes, porque así lo dice la Biblia en español, ¿verdad? Pero buscando el lenguaje original, aprendemos que está acampando sin un campamento, o sea, sin casa de campaña, ¿ok? Así como los vaqueros lo hacían en aquellos días. Como ha guardado Japheth Keith podría significar revisar o hizo cuentas, es decir, convirtió ese lugar en un punto de inspección preparatorio para su ataque a Jerusalén. Jerónimo afirma que el pasaje significa que tenía tanta confianza en conquistar Jerusalén que depositó su armamento en Micmas. Pasaje simplemente, considerándolo innecesario para el asedio de la ciudad. Sin embargo, creo que el pasaje simplemente significa que había hecho de Micmas una de sus bases a la que había llegado y que la expresión ha depositado allí su armamento indica simplemente que había llegado a ese lugar con una de sus bases y había acampado allí de camino a Jerusalén. Esta palabra acampado tiene otra palabra, view, algo así, no me acuerdo, que significa acampar sin una casa de campaña, acampar al aire. ¿Ok? Barnes, notas sobre la Biblia. La otra era comentario de Benson. Eso es todo por el versículo 28, 29. Han cruzado el paso, se han alojado en Geba. Rama está atemorizada. Gibea de Saúl ha huido. ¿Qué es esto de Geba? Una ciudad de Benjamín, Josué 21:17, y de la tribu de Benjamín, Gabaón en sus aldeas, Geba con sus aldeas. Rama, una ciudad de Benjamín en la frontera con Efraín, unos 8 kilómetros de Jerusalén y cerca de Gibea. Josué 18:11, y la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín se repartió según sus familias, y el territorio que les correspondió quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Gabaón, Rama de Erot. Gibea, una ciudad de Benjamín, lugar de nacimiento del rey Saúl. Jueces 24, y el levita, marido de la mujer que fue asesinada, respondió y dijo: vine a Gibea, que pertenece a Benjamín, yo y mi concubina para hospedarnos. Ustedes creo que entiendan que hay versículos que, ¿cuál es el propósito? Que Gibea está en Benjamín, ¿ok? Y también los otros tienen su propósito. Han cruzado el paso. El paso de Micmas, 1 Samuel 13:23, el valle profundo, ahora llamado Wadi Sut Benit. Entre Micmas, muchos dicen que, unos comentadores dicen que ahora se llama Mukmas. ¿Quién los entiende, verdad? Vamos a ir para allá. Y Geba o Geba han acampado en Geba o en Geba pasan la noche tras cruzar el Wadi. Acamparon en la cima de las colinas que lo rodean por el sur. Rama, Gibea de Saúl. Rama es sin duda Ram.
un pueblo en una elevación, como su nombre indica, en unos 6 kilómetros al norte de Jerusalén y en el camino directo desde Betín. Se cree que Gibea de Saúl ocupaba el sitio del actual Tuleli el Fiu, a 3 kilómetros más cerca de Jerusalén. Tuleli el Fiu es un palacio. Ciertamente es un lugar distinto de Geba. Los habitantes evacúan estos dos lugares durante la noche. Están huyendo porque ¿quién viene? El rey de Asiria con sus soldados. Comentarios del púlpito. Y el versículo 1 Samuel 20:26. Y Saúl también regresó a su casa en Gibea. Con él fue un grupo de hombres cuyos corazones Dios ha tocado. Amén. Vamos al siguiente. Versículo 30. Alza tu voz, oh hija de Galim. Haz que sea oída hasta Laquis, oh pobre Anatot. Y yo se les digo, pues yo nunca he ido a Israel, nunca he visto esos lugares, nunca había escuchado Laquis, sí lo había escuchado, Anatot también, pero Galim no. Muchas otras tampoco. Macmish, como dicen en inglés, sí lo he escuchado. Se aprende estudiando, ¿verdad? Galim, un lugar al norte de Jerusalén. 1 Samuel 25:44 dice, pero Saúl había dado a Mical, su hija esposa de David, a Falti, hijo de Laís, que era de Galim. Aquí está usando la palabra Laís. Vamos a ver cómo la usa en inglés. 1 Samuel 25. Ya se me olvidó. 44. Leish. Y si buscamos esa palabra leish en el lenguaje original, puedo estar equivocada, ¿verdad? Tengo que verificar. La yish, ok. O la yis. Aquí dice, ¿ves? Un lugar al norte de Jerusalén, pero aquí en ese versículo es el nombre de ese hombre que tomó a Mical en vez de David. Entonces, quizás es un derivative, un devarativo, algo agarrado, ¿ok? La gis. Vamos a ver Isaías. No me acuerdo qué verses, pero ahorita lo voy a ver. La ish, ok. Ahí está la misma palabra, la gis, ok. Entonces, sí, ya verifiqué. Continuemos. Laquish. No sé, por ese versículo no pertenece ahí. Déjenme editar. Básicamente no hay nada que editar porque aquí está hablando de los dos lugares de Galim y de Laquish. Y sí, esto sí ocupa de editar porque es con una Q. Lo dejé en inglés, se me pasó. Ya. Entonces Laquis fue una de las ciudades más grandes del reino de Judá, situada en las tierras bajas de Judea. Shephelah. Se encontraba en la rama sur del sistema del valle de Beth Gubrin Laquish, que proporcionaba
un corredor de este-oeste entre la región montañosa, el área alrededor de Hebrón y la llanura costera hacia Ashkelon. Y si ves unos nombres están en inglés, ¿ok? Tel Lachish. Ay, otra vez. ¿Qué me pasa? ¿Verdad? Y fíjense que a veces que edito y se me vuelve a quedar. Me he dado cuenta mucho eso. Tel Lachish se encuentra en las estribaciones Shafela de las montañas de Judea, a unos 30 kilómetros del mar Mediterráneo. A unos se pronuncia Mediterráneo, pero la E se pronuncia como una I. Qué raro, ¿verdad? A unos 41 kilómetros al sureste de Jerusalén. Esta sección de acá abajo la agarré en la internet. Sí, y creo que la de arriba la agarré de la Biblia. Ves, esto es de la Biblia, de la internet. holylandsite.com. Lachish otra vez. Ay, no. Está considerada la segunda ciudad más importante después de Jerusalén. ¿Cuál es la ciudad más grande de Judá? Jerusalén. La segunda, Laquis. En el reino del sur de Judá y estaba estratégicamente situada en la ruta comercial de la Vía Maris. ¿Ok? Alza tu voz. ¿Por qué están alzando la voz? ¿Qué está pasando? Es decir, grita a viva voz por alarma y el terror. Nota lo que está diciendo el versículo. Alza tu voz, grita, básicamente. Oh hija de Galim. Ahí va a pasarte, Galim. Haz que se oída hasta Laquish, que te oiga Laquish, que ahí viene. Oh, pobre Anatot. Ahorita vamos a ver. Ojalá no se me haya pasado Anatot. No lo puse porque acá está en la nota, en el párrafo de Barnes. Ok. ¿Y ahora dónde me quedé? Ok, alza tu voz, es decir, grita a viva voz por la alarma y el terror. El profeta cambia aquí la manera de describir el avance de Sennacherib. Había descrito su rápida marcha. El profeta cambia aquí la manera de describir el avance de Sennacherib. Había descrito su rápida, yo sé que lo repetí unas palabras, tuve que poner una pausa. Había descrito su rápida marcha de un lugar a otro, Isaías 10, 28 al 29. Y la consternación en Rama y en Gaba. Y Gaba no creo que lleva doble A. A ver. Ahora cambia el modo de descripción y llaman a Galim a alzar su voz de alarma ante la llegada del ejército, para que resuene entre las colinas y sea olida por las ciudades vecinas. Hija, término que a menudo se implica en la ciudad hermosa. Véase la nota en Isaías 1:8. Esto lo voy a borrar porque literalmente ustedes no van a leer esa nota, ni yo, ¿verdad? Porque ahorita ya pasamos eso. Ellos siempre hablan de otros párrafos. De otros versículos así. Haz que se oiga, es decir, haz que se oiga tu voz. Lanza el grito de angustia y alarma hasta Laquis. Había una ciudad con este nombre en la parte del norte de Palestina, en los límites de la tribu de Dan. Jueces 18:7, Jueces 18:29. Y aquí no debería de haber un espacio. Que es el mismo capítulo. El mismo libro. Pero es contrario a todas las
circunstancias del caso suponer que el profeta se refiere a un lugar en el norte de Palestina. Probablemente era una pequeña aldea en las cercanías de Galim. ¿Ok? Entonces, Laquis ya se mencionó acá arriba, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estaba? Entonces, puedo borrar ese párrafo porque creo que no nos hizo ningún beneficio tener ese párrafo aquí. Vamos a enfocarnos en pobre Anatot o Anatot. Oh, pobre Anatot. Anatot era una ciudad de Benjamín, José 21:18. ¿Y sabes qué? Bueno, mejor lo dejo. Lo dejo, lo quito, lo dejo. Déjame pensar. Oh, no. Está bien. Donde nació Jeremías. Jeremías 1:1. Qué interesante. Anata, que sin duda es el mismo lugar al que se refiere aquí, está situada en una amplia cresta de tierra y ahora en 1 hora y cuarto o aproximadamente 3 millas de Jerusalén. Qué raro que sea 3 millas y dure 1 hora y cuarto. Y aquí hacemos 3 millas, yo creo que unos 5 minutos o menos. Oh, no está diciendo que se hace ese tiempo, sino que está a 3 millas. Ay, qué raro. Decidí borrar la cita porque siento que no tenía suficiente información. Entonces lo agarré de la internet, de la palabra original, Anatot, y significa respuestas a la oración. Y ahí me dice dónde está el lugar, ¿ok? Entonces aquí dice, ciudad de Benjamín designada al sacerdote, ubicada aproximadamente a 5 kilómetros de Jerusalén, lugar de nacimiento del profeta Jeremías. Eso sí decía el párrafo, ¿verdad? En 1 6:60, de la tribu de Benjamín, Geba con sus aldeas, Alemeth con sus aldeas y Anatot con sus aldeas. Entonces Anatot pertenece a Benjamín. En total sus familias contaban con 13 ciudades. Casi siento que sí lo puse, pero no lo veo. Cómo pasan las cosas, ¿verdad? Ok, la palabra pobre aquí, anilla en el hebreo, quizá lo esté pronunciando mal, claro que sí, denota afligido, oprimido, y el lenguaje expresa compasión ante la calamidad inminente y no pretende descubrir su estado habitual. Lowe's, que es otro comentador, lo traduce como respóndele o Anatot, siguiendo la versión siriaca, creo que se dice, que interpreta la palabra traducida como pobre, anilla, como un verbo derivado de ana, responder o replicar, y supone que se conserva la idea de un eco o reverberación entre las colinas de donde según el Anatot tomó su nombre, pero el significado del texto hebreo es que se dan a nuestra traducción. La idea es de las ciudades y pueblos vecinos que alzan la voz de alarma ante la llegada del enemigo. Barnes nota sobre la Biblia. Qué interesante, ¿verdad? Ok. Este comentario dice, el ejército asirio acampó para pasar la noche en Geba, que aún conserva este nombre, sembrado el terror en todas las direcciones, tanto al este como al oeste, aún más hacia el sur, partiendo por la mañana del profundo valle entre Micmas y Geba. Pasan junto a la rama, la actual Ram, situada a media hora
al oeste de Geba, que tiemblan al verlos pasar, y los habitantes de Gibeat de Saúl, perdón, en la colina de las Habas, una altura que domina toda la región circundante, huyen despavoridos a su paso. Cada parada en su ruta los acerca más a Jerusalén. El profeta lo vive con todo en espíritu. Es tan objetivamente real para él que lo traduce, le produce una profunda angustia y dolor. Las ciudades y aldeas de la región están perdidas. Comentario de Kell y Delitzsch sobre el Antiguo Testamento. Ahora sí vamos a ver este mapa. Ok, ahí vemos Rama, Migrón, Micmash, Geba, Giboa, Anatot. No lo puedo hacer más grande de lo que ya hice. Ok, vamos a ver el otro mapa. Este lo tengo que hacer más chiquito. Ahí está Laquish. Laquish está en Jerusalén, ok. Pero acá en lo azulito, a ver si puede ser. Ajá. Ay, ay, ay. No sirve que lo haga aquí. Pero en la parte azulita, aquí arriba de Jerusalén, está donde dice Beit. Aquí en esta sección está Benjamín, en una porción del azul, no todo, ¿ok? Entonces el rey de Asiria y sus soldados vienen de arriba para abajo, ¿verdad? Yo pienso que vienen como del mar para acá y a Benjamín, y ahí van en todas las ciudadcitas que se mencionaron: Migron, Micmash, Geba, Gibea, Anatot. La siguiente va a ser Nob, ¿ok? Y si habla de Rama, qué interesante que habla de Rama, si Rama está hasta por allá, ¿verdad? No lo entiendo, pero solamente Dios sabe. Aquí no nos enseñan todas las ciudades chiquitas. Ok. En Isaías 36:2 dice: y el rey de Asiria envió a Rabsaques desde Laquis a Jerusalén. Y el rey Ezequías con un gran ejército, y se detuvo junto al acueducto del estanque superior en el camino del campo del batanero. Entonces aquí vemos al rey de Asiria, ¿dónde? En Laquish. Y vemos dónde está Laquish. Laquish está ahí, cerca de Jerusalén, ¿ok? Entonces Jerusalén está más cerca de Benjamín que Laquish. En 2 Crónicas 32:1, después de estas cosas, y una vez establecida Sennacherib, rey de Asiria, vino y entró en Judá y acampó contra todas las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas para sí. Ok, entonces ahí vemos que sí, lo que está diciendo Isaías 10, sí lo está diciendo acá en Crónicas, en Isaías. El versículo 2, porque siempre se me aparta. Y cuando Ezequías vio que Sennacherib había llegado y que se proponía luchar contra Jerusalén, consultó con sus príncipes. ¿Qué pasa aquí? No le gusta ese 3. Consultó con sus príncipes y sus hombres valientes para cegar o cerrar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le ayudaron. Entonces se reunió mucha gente que cegó o cerró todas las aguas del arroyo que corrían por medio de la tierra también, diciendo: ¿para qué han de venir los reyes de Asiria y encontrar mucha agua? No se la pusieron fácil al rey de Asiria, ¿verdad? Y sus príncipes y sus soldados. Entonces no es como si nomás estaban esperando, ay, que nos agarren. No, se prepararon, hicieron cosas. Pero sí había mucho temor, como vimos en los versículos.
Esa palabra cegó se me hace raro. ¿Por qué dice eso? Ah, y cuando dice que acampó contra las ciudades fortificadas, donde era más difícil. Qué interesante, ¿verdad? Hay mucho más que aprender de un versículo, pero toma tiempo todo. Pero sí, le recomiendo estudiar más. Ok, ¿dónde me quedé? También se fortaleció y reconstruyó toda la muralla que estaba derribada y la levantó hasta las torres y construyó otra muralla exterior. Cuando decimos muralla decimos una pared, ¿ok? Como la muralla china. Extendió y reparó Milo en la ciudad de David e hizo dardos y escudos en abundancia y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los reunió junto a él en la plaza a la puerta de la ciudad. Y les habló con palabras de ánimo, diciendo, sed fuertes y valientes, no temáis, no se desanimen ante el rey de Asiria, ni ante toda la multitud que está con él, porque hay más con nosotros que con él. Con él está un brazo de carne, o más bien el brazo. Pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Por esta experiencia es donde vemos en la segunda de Reyes, creo que es 19, y en Isaías 36, donde Rabsaque viene a hablar, no le hagan caso a Ezequías. Ok, si se acuerdan eso. Versículo 31, Madmena ha sido evacuada. Vamos a verlo. Ah, aquí le ponemos H, no sé cómo en español tenga una H o no. Yo uso Google Translate, so a veces no hace un buen trabajo y tengo mucho que editar. Esa es la verdad. Ok, en español le quitan la H. No te digo pues que me le cambian. Ay, mira, y acá yo le quité. Qué interesante. Y aquí no queremos H. Mira cuántas. Tengo que editar. Perfecto. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Madmena ha sido evacuada. Los habitantes de Gebim se reúnen para huir. ¿Dónde está Madmena? Colina de estiércol. Eso es lo que significa. En inglés, dunghill. Okay. Una de las aldeas de la tribu de Benjamín al norte de Jerusalén. Gebim, acá les puse en hebreo, ¿verdad? Pero la verdad no sé, no es importante poner las palabras originales. Como acá no puse ¿cómo se llama? El Anatot con las palabras en hebreo. Ahí no se las puse. Y acá arriba se las puse, no me acuerdo. No, no las puse. Ok. Yo creo que nunca se me va a salir el cerebro Anatoth. Ciudad de sacerdotes. Nunca se me va a salir. Ojalá que no se me salga, ¿verdad? Gebim, cisternas. ¿Qué es lo que hizo este señor? El rey. Ezequías fue y cerró el agua. Una aldea al norte de Jerusalén, aparentemente situada entre Anatoth, la actual Anata, y la cresta donde se encontraba Nob. El siguiente es Nob, ¿verdad? Madmena es evacuada o ha sido. En el libro de Isaías siempre dice será, muchas veces, o ha sido. ¿Ok?
Ay, a cambiar la Biblia. Está removida, dice en inglés. Está. O sea que ya se salieron de ahí. Ok. Es decir, sus habitantes, quienes huyeron al enterarse de que el ejército asirio había invadido la tierra y se dirigía a Jerusalén, existía un lugar llamado Madmana, situado en la parte sur de la tribu de Judá, Josué 15:31, que según Jerónimo se llamaba entonces Memris y está cerca de la ciudad de Gaza, pero no se sabe con certeza si se trata del mismo lugar. Entonces, ¿cuál fue el punto de decirnos lo que piensa Jerónimo? Vamos a borrar esto porque ¿cuál es el punto de todo esto? No tiene bendición escuchar lo que no está cierto. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Si no nos aprovecha, ¿para qué lo tenemos? Los habitantes de Gebim se reúnen para huir. De este lugar no tenemos ninguna otra referencia. Hilarious cree que el nombre completo de la ciudad era Hoshibeha Gebim, que traducimos como los habitantes de Gebim, y supone que recibió su nombre de los fosos que había en ella a su alrededor. Exposición de Gil sobre toda la Biblia. Aquí en Deuteronomio me gusta poner un emoji para diferenciar. Ok. Disculpen que ven mucha editación. No les temas, porque el Señor vuestro Dios es el que pelea por vosotros. No les temas. Pero ¿qué había pasado en la historia? Se habían apartado del Señor y por eso Dios les trajo esa vara, ese bastón, el cual es el rey de Asiria. Y siempre digo el rey de Asiria, pero más bien Asiria, ¿ok? Porque sabemos que es diferente. Sennacherib, ¿cómo se llama el otro? Ay, se me olvidó. Tiglath-Pileser, lo digo en inglés, ¿ok? Pero ya saben cómo se dice, que lo he dicho muchas veces. El Isaías 8:13, santificad al Señor de los ejércitos, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro espanto. Si Él haya sido su temor y su espanto, esto no ocupará existir ni pasar. Pero fallaron, ¿verdad? Versículo 32, todavía permanecerá en Nob. Ese día golpeará con su mano contra el monte de la hija de Sión. Un pensamiento que viene a mi mente ahorita es, ¿por qué parece que está yendo como medio despacio? No sé si es mi perspectiva. Porque yo recuerdo que había otro versículo en Isaías donde habla de Asiria, que vienen rápido. Y aquí me parece que están yendo despacio, pero la verdad no lo sé, ¿verdad? Puedo yo estar equivocada. Nob, lugar elevado, una ciudad sacerdotal en el territorio de Benjamín, situada en la elevación al norte, cerca de Jerusalén. Nehemías 11:31, los hijos de Benjamín procedentes de Geba habitaron también en Micmas, a ella, y aquí ya me le cambiaron. Ok. Allá, se dice. Betel y sus aldeas, y en Anatot no Ananías. Y a Nob, la ciudad de los sacerdotes, la asoló a filo de espada, matando a hombres y mujeres, niños y bebés, bueyes, asnos y ovejas a filo de espada. Entonces todo el punto de Nob es ciudad de sacerdotes. Y para que sepan un poquito más, mataron a 85 sacerdotes. El único que se escapó fue, uy, ya se me olvidó. Abiesar, algo así se llama. Si me acuerdo lo digo. Aún permanece en Nob ese día.
El mismo día que llegó de Gebim y no avanzará más por el momento, sino que hará una breve parada y se prepara a sí mismo a su ejército para marchar a Jerusalén el día siguiente. ¿Notan lo que estamos diciendo? Quizás son los comentarios que me están haciendo pensar que va despacio, ¿verdad? Am, qué interesante. Mm, ok. Y se prepara a sí mismo y a su ejército para marchar de Jerusalén al día siguiente. Los judíos dicen, número uno, dicen, ¿sí es número uno? Que realizó todos sus viajes en un solo día, el mismo día que llegó a allá. Llegó a Nob, donde permaneció el día. Si primero era Ayath, ahora vamos a ver el versículo. En 28 habla de Ayath, Migron, Micmash. Acá habla de Gibea. Acá habla de Galim, Lakish y Anatoth. Madmena, Gebim. Y acá habla de Nob. ¿Están correctos ellos? Vamos a ver. Llegó a Nob, donde permaneció el resto del día. Nob era una ciudad de sacerdotes. Así se le llama en el Targum. Estaba tan cerca de Jerusalén que, como dicen, Harchi es un comentador o un autor, yo qué sé. Y Kimchi, lo mismo se podía ver desde allí. Por lo tanto, allí se detuvo a la vista de Jerusalén frente a la muralla. Dice el Targum e hizo lo siguiente. Mm, no sé qué pensar de este párrafo. Ah, tuviéramos que ver a Nob. ¿Dónde está Nob en el mapa? A ver, ¿dónde está Nob? En el otro. ¿Cómo de acá, de Ai se vino para acá? No entiendo. Quizás este párrafo está mal, no lo sé. Ok. Ah, yo la verdad no sé ni qué es el Targum. Ok. Lo voy a orar a ver qué pasa. Voy a orar. Dice que el mismo día que llegó a Gebim y no avanzará más, no va a avanzar, ¿ok? Pero luego dice que realizó todos sus viajes en un solo día. Entonces esto se cumple. ah, Esto lo voy a borrar aquí. Pero esto se cumple lo que dice otro versículo. Ahorita lo voy a buscar. Espérame tantito. En Isaías 5:26 dice: levantará una señal a las naciones desde lejos y chiflar. Déjame leerlo en español porque a veces hago muy mal trabajo. Pero el enfoque de todo esto que va a venir y hablar a aquellos que están al fin de la tierra y vendrán rápido. Y no se van a cansar, ni se van a tropezar, ni se van a dormir. No van a estar adormecidos, ni se van a dormir. ¿Ok? Entonces a este versículo yo me refería que iba a ser algo rápido, que no van a detenerse. Y eso es lo que está diciendo el párrafo. Entonces estoy de acuerdo con el párrafo ahora sí. Ok. Ok, sacudirá su mano contra. Espérate, estoy en. Sí.
Sacudirá su mano contra el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén, amenazando con lo que le haría y despreciándola por ser incapaz de resistirle. O el sentido es este: a un día o en un día desde el último lugar a donde estuvo llegará Nob, y allí se detendrá y no irá más allá. O el monte de la hija de Sión, la colina de Jerusalén, sacudirá su mano, desafiándolo, burlándose de él o regocijándose por la caída del ejército asirio. Yo estoy más... vamos a ver qué dice la Biblia, qué versículos tengo acá abajo. En Zacarías 2:9, porque aquí yo os golpearé con mi mano, y serán despojados por sus siervos, y sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Isaías 11:15, y el Señor destruirá por completo la lengua del mar de Egipto, y con su poderoso viento agitará su mano. Shake his hand, ¿ok? Y lo dividirá en 7 corrientes, y hará que los hombres pasen a pie en junto. Mirad a Sion, la ciudad de nuestras solemnidades, vuestros ojos verán a Jerusalén, morada tranquila, tabernáculo que no será derribado, ni uno de sus postes será jamás movido, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Canta, hija de Sion, grita el júbilo. Oh Israel, alégrate y regocíjate con todo el corazón, oh hija de Jerusalén. El punto de compartir Sofonías, ¿quién es la hija de Sión? Que es Jerusalén. ¿Ok? Y también el de Isaías 33. Entonces Isaías 11:15 está hablando de agitar su mano. ¿Ok? Que habla de destrucción. Y acá también les golpearé con mi mano. Dios golpeó a la nación de Israel, ¿verdad? Pero Zacarías no está hablando de esa sección. Está hablando cuando Israel vuelve a Egipto. Ok. Entonces el versículo dice: todavía amenazará a Nob en ese día, golpeará su mano contra el monte de la hija de Sión. Entonces, no es Dios quien lo está haciendo, sino el rey de Asiria, Sennacherib, viene a golpear a la hija de Sión. ¿Ok? Pero sabemos que la sitia a Jerusalén, o la rodea, pero no la conquista. ¿Ok? Y aquí tenemos el mismo mapa. Acá se ve que Jerusalén está hasta por abajo, ¿verdad? Pero es que están enseñando las ciudades ahí. Versículo 33. He aquí el Señor Dios de los ejércitos cortará las ramas horriblemente. Otra sección dice que es violentamente, terriblemente, se puede usar esa palabra. Las altas de altura serán derribadas y las elevadas serán humilladas. Para poder entender este versículo, ocupas leer el interlineal o la concordancia del lenguaje original para poder entenderlo, porque habla un lenguaje muy avanzado, pues, porque se escucha que es lo mismo. De altura, elevadas, humilladas, todo se habla casi igual. Se tiene que buscar bien. Vamos a leer este párrafo. Aquí el Señor Dios de los ejércitos talará la rama con terror. Acá que dice talará, acá que dice cortará. Destruirá al rey de Asiria y a su ejército de la manera más terrible. La gloria de este, como en Isaías 10:18, la palabra significa aquello que es el ornamento, la belleza, la gloria del árbol. La Septuaginta lo traduce como los gloriosos, y la versión árabe, los nobles y los generales y los principales oficiales del ejército. De nuevo el Targum, ¿qué es eso? Lo tengo que buscar. El Targum dice: aquí el Señor del mundo, el Señor de los ejércitos, arrojará a los muertos en su campamento como uvas que son pisoteadas en un lagar. Targum está equivocado, porque eso de pisoteadas se refiere más con Isaías 5 del lagar. Pero bueno, ya ven ahí lo que dice. Y los de alta estatura serán derribados, los príncipes de Asiria, de quienes tanto se jactaban como reyes. Isaías 18,
comparables a árboles altos, árboles y cedros los altivos, ¿ok? Ah, elevadas, y aquí serán humillados, quienes al igual que su monarca se jactaban de su sabiduría y fuerzas. Isaías 10:12, pero ahora ah, tanto él como ellos serán humillados. Exposición de Gil sobre toda la Biblia. Entonces aquí el párrafo está incorrecto, pero aquí se está refiriendo a un solo árbol, a Siria. ¿Ok? Y las ramas son los príncipes. ¿Ok? Y podemos decir que las elevadas son líderes, no sé. Las ramas pueden ser sus príncipes, que también se llaman reyes. En las altas de altura pueden ser otros gobernantes, yo qué sé, ¿verdad? Pero el punto es que todas eran orgullosas, desde la cabeza hasta los pies. Perfecto. Entonces, compararles a árboles altos, ahí no estoy de acuerdo porque está hablando de un solo árbol, ¿ok? Aunque sí, en otro versículo habla de ellos, Asiria comparada como un cedro. ¿Ok? Lo dejo, pero ustedes saben que lo estoy aclarando. Perfecto. El Señor de los ejércitos cortará la rama más alta, Sennacherib, con terror, en hebreo, Bema Naratza. Un estruendo terrible como lo traduce el obispo Loth. O ya sabemos quién es Loth, es un obispo, lo cual es católico, lo cual lo vamos a borrar. Expresando por el sonido mismo en la palabra hebrea, con un golpe terrible e inesperado. No lo voy a borrar porque dijo la verdad. Si dijera algo incorrecto, lo borrará. Y los altos, las ramas elevadas en hebreo, altas de altura. No puso, yo lo he de haber editado, que no se puso lo que significa la palabra. Los de gran estatura, es decir, sus valientes soldados o los grandes comandantes de su ejército, comparado con los altos árboles de un bosque, serán derribados con un golpe repentino e irresistible. Y los altivos, los orgullosos, los jactanciosos y confiados. ¿Qué es aquí? El latínimo. Vamos a borrar eso que no, no sé qué es esto. Los engreídos, los creídos, los arrogantes, como significa ahí en la palabra hebreo, serán humillados, serán reducidos a polvo, es decir, por el poder invisible del ángel destructor. El comentario de Benson dice el ángel destructor, porque él se está hablando de solamente cuando Dios destruyó 185,000. Pero Isaías 32, mi perspectiva, que está hablando de la completa destrucción, lo cual es muy futura, ¿verdad? Porque en ese momento está hablando de eso, pero no pasa en ese tiempo. Creo que ya he hablado cuando pasa, pero bueno. Aquí los versículos de Proverbios 18:12 y Proverbios 16:18. Antes de la destrucción, el corazón del hombre se enorgullece. Antes de la honra, la humildad. El orgullo procede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. Versículo 34. Y cortará con hierro el bosque denso y el Líbano caerá por un poderoso. Ok. Por alguien poderoso, ok. Ups. La palabra cortará es la palabra original nakaf, que significa golpear, abarcar, rodear, encerrar. Podemos también decir sitiar. Ok, lo que hizo Sennacherib. Comentario de Benson dice, y cortará el bosque denso, etcétera, con hierro.
Esto lo pongo en bold cuando son las palabras de Dios. Okay. O como con hierro, como se cortan los árboles del bosque con herramientas de hierro. Y el Líbano, o su Líbano. Espero que no les moleste mis editaciones. Es parte de la vida, ¿verdad? El ejército asirio. Yo pienso que cuando dice ejército debería ser asírico, pero bueno, quizás estoy incorrecta. Que habiendo sido comparado antes con un bosque llamado su Carmelo, en su contexto hebreo, Isaías 10:18 puede, por la misma razón, llamarse aquí su Líbano. Caerá por un poderoso ángel. Ahora, de nuevo, Benson dice que es un ángel. No creo que sea un ángel. Y talará la espesura, o lo grueso, lo denso. ¿Qué significa eso? Los bosques tienen muchos árboles y producen mucha oscuridad porque es una multitud, ¿ok? Esa espesura se está hablando de cómo está lleno de árboles. No es espesura de la sopa, espesura de los árboles. El ejército asirio, descrito aquí como un bosque denso y túpido, compárese con Isaías 10:18 al 19, con hierro así como, permítame, así como se tala un bosque con una hacha. El profeta usa esta frase para reforzar la metáfora. El ejército fue aniquilado por la peste, segunda de Reyes 19:35. Ahí es donde está el Señor manda a un ángel para matarlos, ¿verdad? Pero cayó con la misma certeza con quien un bosque cae ante la hacha. El Líbano. Aquí el Líbano describe claramente al ejército asirio. Doble coma. ¿Qué está pasando? Ay, no la quité. Manteniendo la imagen ah, de un bosque hermoso y magnífico. Así en Ezequiel 31:3 se dice: el rey de los asirios era un cedro del Líbano de hermosas ramas. Líbano se suele aplicar a los judíos como descripción de ellos. Jeremías 22:6, Jeremías 22:23, Zacarías 10:10 y Zacarías 11:1. Pero evidentemente aquí se aplica al ejército asirio. Y el sentido es que ese ejército sería destruido pronto y con certeza, aseguranza, y que por lo tanto los habitantes de Jerusalén no tenían motivo de alarma. Barnes nota sobre la Biblia. La caída definitiva del imperio asirio, eso es lo que me refiero a ese momento, se produjo en 612 AC antes de Cristo, o también tiene otro nombre, que significa antes del día del Señor, cuando una coalición de fuerza babilónica y medas destruyó a Nínive, la capital asiria, y la destruyó. El imperio, ya debilitado por luchas internas como una guerra civil y una excesiva expansión territorial, dejó de existir como potencia soberana en el año 605 AC. Esto cumplió las profecías de figuras como Nahum e Isaías, quienes predijeron la destrucción del imperio debido a su excesivo orgullo y brutalidad. Ese párrafo lo agarré en la internet. Y es un párrafo que te da el AI, la inteligencia artificial de todas las búsquedas. ¿Ok? Daniel 4:13, vi en las visiones que tuve en mi lecho o en mi cama, y ahí que un vigilante y santo descendía del cielo y clamó a gran voz diciendo así: derriben el árbol, corten sus ramas, sacudan sus hojas y esparzan su fruto.
que las bestias se alejen de abajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen el tocón o el tronco. No sé por qué dice tocón, pero bueno, vamos a editar eso. De sus raíces en la tierra, atado con una banda de hierro y de bronce. Dios usa el mismo juicio para el rey Nabucodonosor. Dios le dejó el tronco con una banda de hierro y de bronce. Dios cortó con hierro la nación de Asiria. ¿Ok? Y en la hierba tierna del campo que se moje con el rocío del cielo. Dios le permitió que siguiera siendo mojadito. ¿Ok? Que siguiera vivo básicamente. ¿Ok? Que se moje con el rocío del cielo y su porción sea con las bestias y en la hierba de la tierra. Y mientras el rey vio a un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, derriben el árbol y destruyanlo, pero dejen el tronco. No sé qué es tocón, pero bueno. De sus raíces en la tierra, atado con una banda de hierro y bronce, en la hierba en la hierba tierna del campo, y se ha mojado con el rocío, y su porción sea con las bestias del campo hasta que pasen 7 tiempos sobre él. Entonces acá para el rey de Nabucodonosor hubo misericordia, así lo cortó, ¿verdad? Porque se exaltó contra Dios, y lo mismo que hizo Sennacherib. El que se exaltó fue Sennacherib, pero su siervo fue y dio el mensaje de Rabsaqué. ¿Se acuerdan? En Ezequiel 31:3, he aquí que el asirio era como un cedro del Líbano, de hermosas ramas. Este Líbano también le llaman el Carmel. Hoy el Líbano no pertenece a Israel, pero en sus tiempos sí perteneció. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios usa esto. Hay mucho más que aprender de ese Líbano. De hermosas ramas cubiertas de una densa sombra y de gran porte su copa y la copa de las ramas de ribita, ¿ok? Se extienden entre las ramas más espesas y las aguas lo engrandecieron. El abismo lo elevó. A esta elevar se refiere al orgullo. En el otro versículo que el 33, creo que es, o 32. El abismo lo elevó y sus ríos rodearon sus plantas enviando sus riachuelos o sus retoños a todos los árboles del campo. Por tanto, su altura se elevó por encima de todos los árboles del campo y sus ramas se multiplicaron y sus ramas se alargaron por la multitud de sus aguas. Recuerda que Dios trajo al rey de Asiria para venir a atacar a Israel y Jerusalén porque estaban siendo desobedientes. Él creyó que con su poder estaba haciendo todo esto. No vio que Dios le estaba ayudando porque era él una vara y un bastón para el Señor Dios. Ahora sí, ¿dónde me quedé? Y sus ramas se alargaron por la multitud de las aguas cuando se extendió. Por tanto, se dice el Señor Dios, por cuanto te has enaltecido. El orgullo es más serio de lo que creemos. Y has alzado tu copa entre las ramas más espesas. Y tu corazón se ha enaltecido en tu altivez. Por tanto, lo he entregado en manos de un fuerte gentil. Y ciertamente lidiará con él. Él ciertamente lidiará con él. Y lo ha expulsado por su maldad. Extranjeros, los demás terribles de las naciones lo han exterminado y lo han abandonado. En los montes y en todos los valles sus ramas han caído y sus troncos están quebrados. Junto a todos los ríos de la tierra y todos los habitantes de la tierra han descendido de su sombra y han abandonado. Sobre su ruina permanecerán todas las aves del cielo y todas las bestias del campo se posarán sobre sus ramas, de modo que ninguno de los árboles junto a las aguas se enaltece y su altura ni alza su copa entre las espesas ramas, ni sus árboles se yerguen en lo alto. Todos los que beban agua, porque todos están entregados a la muerte, a las profundidades de la tierra, en medio de los hijos de los hombres, con los que descienden al abismo. Todo el que
eh, enaltece, todo el que se orgullece, se va a morir. Como dijo el versículo acá, pride goeth before destruction and haughty spirit before the fall. El orgullo procede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. Entonces mi perspectiva que ese poderoso es el rey Nebuchadnezzar, ¿qué? El rey de Babilonia. ¿Pudiéramos buscar más? Claro que sí. Pero aquí termina el estudio. Esta sección se va a repetir, yo creo que como una pizca en el capítulo 11. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Repetición aumenta nuestro entendimiento. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor, quisiera saber más quién es ese poderoso gentil que tú usaste para destruir a Siria por completo. Gracias por tu misericordia. Bendice este estudio. Trabaja en estos miembros o esos suscriptores que están aquí en KJV Bible Stories. Ábrele su entendimiento, su deseo de querer estudiar, de recibir la bendición que yo recibo por estudiar. Gracias por tu misericordia. La gloria es para ti. Y gracias por este tiempo de estudiar. Bendícenos. Y gracias por este séptimo día sábado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Compartan el video, les pido por favor. Y que Dios los bendiga. Adiós.